¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entrevistas IRB del Centro Auditivo de ONG IRB. Como siempre nos encontramos con nuestro fonoaudiólogo de Valparaíso, Bastián Castillo Arancibia, con quien tenemos el agrado de conversar hoy día respecto a un tema sumamente importante, pero antes de introducir el tema, darte la bienvenida y saludarte, Bastián. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Bien, muchas gracias. Aquí con ganas de responder a estas preguntas porque sé que hay hartos usuarios que toda esta entrevista les ayuda bastante a aclarar muchas dudas. Así es. Hay muchas dudas, muchas consultas. Y a propósito de eso, de lo que nuestros mismos usuarios del centro auditivo nos van señalando, hoy día vamos a hablar un tema bastante recurrente y que se ha consultado bastante también, que es cómo convivir con los audífonos para sordera. ¿Cuáles son las etapas de adaptación y qué consejos les podemos dar a estas personas que recién están comenzando a usar los audífonos y que quizá tienen ciertas expectativas que no se van cumpliendo, no saben cómo usarlos bien? Claro. Y hay todo un tema ahí que se genera porque es un proceso que dura bastantes meses. Eso hay que dejarlo claro inmediatamente. Sí. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte para que podamos comenzar la conversación es ¿de qué se trata la adaptación? O sea, en términos cerebrales ocurren cosas, ¿cómo se vive corporalmente o fisiológicamente este proceso de adaptación al autismo? Bueno, a todos los usuarios cuando vienen siempre les trato de explicar lo mismo, que es un proceso súper complejo. No es muy fácil porque, claro, hay que entender que hay varias partes que llevan a un buen proceso de adaptación. Por ejemplo, hay muchas personas que, claro, hace mucho tiempo dejaron de escuchar, se han ido aislando totalmente, por ende, a nivel cognitivo, quizás a nivel cerebral, van ocurriendo ciertos desgastes también. Uh-huh. Entonces, con el uso del audífono, después de ocuparlo años después, tratar de incorporarlo es súper complejo. Porque claro, va la parte auditiva, pero también hay otras partes que como fueron descendidas por el mismo aislamiento social, el tema de no escuchar muy bien, no sociabilizar, por ejemplo, a nivel de atención, memoria, todo eso también se va afectando. Entonces, en esas personas, por ejemplo, es un trabajo bastante largo que lleva mucho tiempo, porque claro, no es tan solo escuchar, sino que también es el comprender y tratar de que el audífono llegue como al mejor resultado posible. El tema también de, pucha, también está el otro apartado de que quizá, obviamente muchas de las personas que llegan acá nunca han ocupado audífonos, por Claro. ende el tema de la manipulación, el cómo usarlo, el tema de los botones son cosas tan básicas quizás para uno, pero es súper complejo para otro. Entonces por eso siempre digo que en los controles, así como cualquier duda, díganme, porque no es fácil manejar un audífono, nunca han ocupado. El sonido obviamente no trata de igualar a lo que es el oído, el audífono, sino que es una ayuda. Entonces hay que también ir dejando claro todo eso. Y perfectamente un proceso de adaptación puede durar 6 meses, un año, a medida de cómo sea cada persona. Porque claro, ocurren hechos fisiológicos a nivel cerebral, a nivel de adaptación de uno mismo, de cómo usarlo, y es complejo. Claro, o sea, un poco en resumen, para que las personas que nos están viendo vayan quedándose Uh-huh. con ideas. Si demora entre 6 meses y un año, o sea, si demora eso, es porque hay todo un tema cerebral que se tiene que volver a adaptar. Entonces, Exactamente, ya. porque claro, yo siempre a las personas les digo, claro, el audífono ayuda mucho a escuchar bien, pero Claro. el tema de comprender, el tema de adaptarme, cómo yo puedo entender a las personas, focalizar todo mi audición hacia un sonido, hacia el otro, eso es un proceso largo. Porque claro, ellos van a escuchar, pero el comprender, el entender, eso va a costar un poco más. Y eso obviamente se va dando en el proceso y va mejorando un poquito. Claro, es todo otra fase del comprender. ¿Y qué podemos Exacto. hacer para que esta adaptación funcione bien? ¿Qué consejo les Pues, podemos dar a las personas para que todo este proceso de adaptación, bueno, sabemos que demora lo que demora, aunque hagamos las uh-huh. cosas bien, pero qué podemos hacer para ayudarnos en el fondo? Yo siempre digo que hay dos cosas bastante importantes en tema de cómo llevar a cabo una buena adaptación al audífono. Uno es de parte de uno mismo, del profesional, que tiene que también tratar de aclarar todas las dudas a la persona, tratar de ajustar el audífono lo mejor que se pueda y siempre llevar como
un ajuste lo más en la conversación, viendo qué tal, y que la persona me vaya diciendo todo, cosas de yo ir ajustando. Entonces al final funcionamos como un equipo, pero también necesitamos de su parte de que sea constante, porque claro, el audífono si lo ocupamos quizás 1 hora diaria, 2 horas diarias, obviamente no va a tener el mismo resultado y el proceso de adaptación se va a demorar mucho más. Yo siempre digo, claro, mientras más tiempo usamos el audífono, más rápido nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando. Obviamente eso va con un tema familiar, de cómo también lo incluimos a la persona, pero también va por otra parte de que, claro, si bien hay que ocuparlo todo el rato, todo el día, también se entiende que todas las personas son distintas. Y obviamente hay ciertas flexibilidades, pero es tratar de evitar un poquito eso y ser constante. Porque Claro. al final, claro. No, pero termina la idea, porque al final... Porque al final, claro, el tema de audífono va a depender de la constancia y para que vaya mejorando durante el tiempo el tema de la adaptación. Es que claro, eso es lo que justo voy a meter la cuchara yo, que la palabra fundamental es constancia. O sea, la invitación yo creo que tenemos que hacer nosotros como centro auditivo es jamás dejar de usar el audífono, ¿no es cierto? Exacto. ¿O me equivoco? Sí, nunca tratar, siempre usarlo. Si por ejemplo lo tenemos que usar todo el día, es todo el día tratar de ocupar, esa es la mejor indicación, ocuparlo todo el día. Quizás en algunas situaciones por un hecho normal puede que haya dolor de cabeza y es normal porque claro, hay muchos estímulos, está recién empezando y quizás ya hay alguna flexibilidad que ya ok, podemos cuando nos duele un poquito la cabeza por ejemplo, quitarle un ratito, descansar, pero luego volver a colocarse, cosa de que vamos poco a poco aumentando las horas de uso durante el día. Claro, en el fondo es súper importante, como tú decías, siempre mantener el contacto, por ejemplo, a través de los controles que recordamos que en IRB son 3 controles gratuitos que se hacen post entrega del audífono. Entonces son instancias súper claves e importantes para que la misma persona vaya diciéndole, o diciéndote a ti en este caso, no sé, me incomoda, está muy fuerte, claro. Y eso es bastante importante porque hay muchas personas que, y ojalá que claro, al ver este video puedan también escuchar esto, que no dicen lo que sienten con el audífono. Entonces, y eso es súper importante porque yo siempre digo acá en los controles somos como un equipo. Si ellos no me cuentan bien cómo funciona el audífono, qué les molesta, yo no los puedo ayudar mucho también. Entonces, la idea es que siempre haya una buena comunicación, siempre, al menos yo siempre estoy dispuesto a trabajar el audífono lo mejor que se pueda y serlo bastante claro. Pero entonces eso. Serlo bastante claro también con las expectativas, yo creo, porque depende mucho del perfil auditivo de la persona, digamos, como el grado de, entre comillas, rehabilitación y recuperación que puede llegar a tener con el audífono, ¿no es cierto? Exacto. De repente es bueno también dejar eso claro. Exacto, hay muchas personas que, claro, llegan acá y al menos siempre aquí tratamos de ser lo más transparente posible, lo más claro y realista. Siempre vamos a decir las expectativas del uso del audífono. Claramente un audífono, cuando una persona se lo coloca, nunca va a rendir un 100%, porque el daño ya está. Por ejemplo, la misma velocidad de procesamiento de la información, cuando la persona escucha ya no es la misma que hace 30, 20 años atrás. Entonces, claro, van a ver, aunque tenga el audífono, va a tener problemas de todas maneras, pero se debe que, claro, hay un desgaste y el audífono es una ayuda auditiva. Nunca va a llegar a un 100%, sino que ahí dependiendo de cómo sea el grado de pérdida auditiva y el porcentaje de discriminación de la palabra, por ejemplo, eso nos va a ser clave para decir, ok, esto va a ser y hacia acá podemos avanzar. Yo creo que aquí un tema fundamental que surge un poco entre línea de lo que estamos conversando es la calidad de vida, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo tener quizás una vejez escuchando súper mal, no entendiendo nada, estando aislado, a usar el audífono, que ya quizás nunca me voy a recuperar el 100%, pero sí puedo llegar al 80, 90, por chamullar algo, por decir algo. Y puedo escuchar a mis nietos, puedo conversar con mis amigos todavía del barrio o los eventos familiares. Entonces, yo creo que en ese sentido, un poco hacerte la pregunta y reiterar el mensaje de utilizar harto el audífono, ¿no es cierto? Y hacer siempre las consultas cuando sea la instancia de los controles. Exacto, porque claro, hay muchas personas que llegan aquí, por ejemplo, al centro auditivo, tienen una pérdida auditiva muy grande, pero igual se adapta al audífono porque, claro, se entiende que
pucha, quizás, como bien dijiste, no vamos a llegar a un 100%, pero ya llegando a un 50% va a ser mucho mejor que como estaba. Y por lo menos esa persona la voy a poder integrar y va a poder compartir y su calidad de vida va a mejorar. Y eso es fantástico, porque es algo no tan solo auditivo, sino que también emocional. Y eso igual es importante, sobre todo en adulto mayor. Perfecto, Bastián. Muchas gracias por tu tiempo. Y nada, como mensaje final, siempre nosotros, título de Centro Auditivo, hacemos el hincapié en que, ¿no es cierto?, si alguien tiene un problema, sospecha de pérdida auditiva, se venga a hacer un chequeo auditivo, ¿cierto? Una evaluación totalmente completa, no tan solo para las personas que estén viendo esto, sino quizá un familiar, un amigo que pueda hacer la invitación, sería fantástico. Aquí la evaluación, la audiometría es totalmente gratuita, la prueba de audífono también, y la idea siempre es checarse al menos una vez en el año. Hay que hacer ese tipo para ir viendo cómo va avanzando su audición, porque claro, a medida que pasan los años, la audición, todos vamos hacia el mismo camino, la audición comienza a bajar un poquito y es bueno ir haciéndose una revisadita, ¿cierto? Y ver viendo qué tal. Exactamente. Ya, Bastián, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Recuerden siempre que para poder reservar va a estar la información en la descripción del video, y si no, también siempre pueden revisar nuestro sitio web, donde ustedes pueden también reservar su hora, y también revisar nuestro blog, donde siempre estamos mostrando contenido e información que es súper útil respecto al audífono, a la pérdida auditiva en general. Eso pues. Muchas gracias, Bastián. Que tengan un buen día y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Que estén muy bien. Hasta luego.